Bueno, quédese en línea, quédese, Sí. porque el presidente dijo que la apertura del cepo está más cerca. Y uno no sabe si lo dice en serio, en broma. A ver, dale. Hoy el Banco Mundial nos otorgó 2.000 millones de dólares de crédito y la semana pasada el BID nos dio 3.800. La apertura del cepo está mucho más cerca de lo que te imaginas. ¿Hay una apertura del cepo sin plata o hay una apertura del cepo con plata? Si vos me pones plata lo abro hoy, no me importa nada. Ahora, nosotros estamos trabajando como si no la consiguiéramos. Eso dijo el presidente en el día de ayer. Vamos a hablar con Carlos Melconian, economista, está en línea. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día, lo tufa Alberto aquí en Cadena 3. Buen día, Alberto. Saludo a tu audiencia. Gracias por el llamado. ¿Cómo andan? Y estamos bien, estamos buscando... Bueno, me alegro mucho. Igualmente. Gracias por el llamado. Che, ¿cómo andan? Bien, bien. Carlos, estamos cerca de salir del cepo, es un deseo presidencial. Dijo que se puede salir con plata o sin plata. No, yo creo que se ha tejido alrededor de eso un torbellino, una ansiedad. Me parece que hay mucha respuesta política, incluso en el lado de la demanda de abandonarlo, hay también una impaciencia y un formato poco responsable de cómo se hace. Entonces, primero tenemos que pensar y ver qué es el cepo, qué involucra, qué se puede abrir y qué no. Yo me he opuesto desde el primer día, y así iba a ser si nos tocaba aterrizar, a meter todo en una misma bolsa de blanco o negro, si se sale o no se sale. Eso es la piedra basal de lo que tenemos que hablar vos y yo ahora. Primero, el cepo es el control de cambio. Involucra a empresas y a personas. Tiene mucho tiempo ya en la Argentina y no tiene mensaje ni hoja de ruta. Entonces requiere dar una hoja de ruta. No es si un día se sale o no se sale. Requiere una hoja de ruta. Del cepo 100% no se va a salir. La primera respuesta que tengo es que Argentina no tiene reservas. Y no es que para salir del cepo uno requiera solo reservas o plata. O sea, se requiere además una modificación del régimen cambiario que tiene la Argentina ahora, y se va a requerir, aún con plata, hasta que nos graduemos, mantener determinadas operaciones a las cuales no se va a poder acceder. Pero cuando el cepo sí, va a tener una salida gradual, ineludiblemente, con plata o sin plata. pero cuando decís que se requiere modificar la estructura del cambio, del dólar, en este momento. El régimen cambiario, Bien, sí. eso, el régimen cambiario. ¿Qué, No ¿qué estoy significa hablando eso? del precio del dólar. Ah, ok. El régimen cambiario son muchas cosas, pero para simplificar para la popular, el régimen cambiario se va a mantener en que los exportadores le siguen vendiendo los dólares al Banco Central y los importadores se lo van a comprar al Banco Central. No vamos a un régimen ni flotante ni libre. La segunda cuestión es que para salir del cepo uno va a requerir cambiar lo que se llama el blend. O sea, no cierran mal los números si el Banco Central compra el 80% de las exportaciones y tiene que dar divisas para el 100% de las importaciones, porque ahí perdería lo que se llama el superávit comercial cambiario, que es vital para poder eliminar las restricciones, mal llamado abrir el cepo. Entonces, vos ahí en el régimen cambiario tenés que cambiar estas modalidades de 80 y 20. Por supuesto que es un tema que lo mira de reojo el equipo económico, porque la pregunta que vos debías haberme hecho es decir, che, ¿y el 20% que no compra el Banco Central? ¿A dónde va? Bueno, va al ¿a dónde va? o al contado con liquidación, o sea, son los dólares, casi 1.000 millones de dólares por mes, que ayudan a bajar la brecha. Entonces tu pregunta debiera ser, ¿y si eso ahora pasa a comprarlo al tipo de cambio oficial del Banco Central?
¿Quién alimenta el otro mercado para que la brecha no suba? Bueno, eso es una incógnita. Por eso te digo que no es fácil. La siguiente cuestión, y acá te va a entender muy bien la audiencia, todavía la cuenta de turismo, viajes, tarjeta de crédito y demás sigue siendo 600 millones de dólares mensuales negativa. O sea, hay gente donde, aún con doble imposición, 30 más 30, arriba del tipo de cambio, cuando gasta en dólares, pone sus pesos en un banco para pagar la tarjeta y el banco le pide los dólares al Banco Central. Entonces, ese segmento, turismo, viaje, tarjeta de crédito, va a continuar con cepo. ¿Por qué? Porque si lo liberás se arma un zafarrancho, queda vacía la costa argentina. Está Luis Fernández Echegaray, te saluda, Carlos. Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Pero antes de ir por una cuestión que me ha traído los años encima, se va entendiendo lo que estamos hablando, porque a mí me gusta que me pregunten y me repregunten si vamos sorteando las preguntas. Si no se entendió nada, yo tengo que volver al tema. No, perfecto. Entonces, es muy importante salir de esta trampa semipolítica de si levanto el cepo o no levanto el cepo. Si tengo plata lo levanto y si no tengo no lo levanto. No es así. Va a haber, con plata o sin plata, levantando o sin levantar, el mecanismo que viene va a ser gradual. Y yo diría, no puede dormirse en los laureles, porque el tema del blend ya va a hacer perder el superávit comercial cambiario de Argentina. Argentina no puede vivir del flujo de capitales, no puede tener un blanqueo por mes. No puede generar carry para timbiar en pesos y vender dólares. No puede tener una depresión y una deflación para que la gente venda los dólares, porque eso no es sostenible en el tiempo. Entonces hay que adelantarse gradualmente, explicar bien esto a la sociedad, generar una hoja de ruta para el cepo. Todavía me faltó decir, por eso es importante, que por ejemplo, no puede ocurrir que empresas extranjeras sigan sin girar ganancias o dividendos. Miran ese esquema con mucho más profundidad de si baja o no baja el riesgo país. ¿Por qué? Porque si las empresas vienen acá y dicen, escúchame, está liberado el tema, no el de el stock, pero el nuevo flujo. Si yo pongo plata en este país, ¿la puedo recuperar? No. Y entonces no puedo venir. Entonces ahí hay un contrasentido entre demandar inversión y mantener esa restricción. Por lo tanto, es muy serio dialogar profesionalmente qué es cepo sí o cepo no. Donde, si ustedes me preguntan, de nuevo, no es blanco o negro y ya debería haber una agenda. Perdón que me tome tanto tiempo, pero es necesario esta aclaración, porque si no estamos en una discusión confundidora, no aclaratoria. Carlos, ¿y de dónde se sacarían los dólares para engrosar las reservas? Usted dijo blanqueo, no podés vivir de blanqueo. ¿Seguís tomando créditos internacionales o planteás un modelo bien productivista para exportar mucho más y no depender de estas cuestiones? Yo podría hacer demagogia y populismo y decir modelo bien productivista. Pero no quiero hacer ni demagogia ni populismo. Además, el programa que preparamos, hecho en el corazón de la Mediterránea, siempre se refirió al productivismo, porque además, para mí era muy fácil entender ese tema, porque al haberme criado en una zapatería vendiendo zapatos, entiendo de lo que se llama productividad. O sea, la timba y el blanqueo no te hacen vender zapatos. Así que tu pregunta es muy importante y muy interesante, más en un país que ha pecado 20 veces de llenarse de plata de endeudamiento para facilitarle las cosas y después termina volcando. Entonces entendiste bien y me has preguntado muy bien
me ha dicho, che, ¿y de dónde se reconstruyen las reservas? Entonces Argentina tiene que reconstruirlas a partir de acumular su superávit comercial. Y acá no quiero entrar en una cuestión ideológica, porque en la profesión una parte de la biblioteca es ultrafiscalista y otra parte de la biblioteca es sector externista. En su ideología y dogmatismo, ambos dos cometen el error donde creen que si arreglan lo fiscal es condición necesaria y suficiente, y está mal. Y que si arreglan el sector externo con un dólar de 3.000 pesos es condición necesaria y suficiente, y está mal, porque eso genera pobres. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre ambas cosas. Lo fiscal está fuera de discusión. Acá lo mejor que nos puede pasar es que tenemos que tener equilibrio de caja en pesos, si no se inunda de peso y tenemos un problema. Ahora, vamos a la pregunta del amigo. Luisito. Justamente con el cambio del blend, Argentina tiene que recuperar el superávit comercial cambiario. Acá hay una gran deficiencia entre entender superávit comercial a secas y cambiario. Hoy Argentina tiene superávit comercial positivo. El campo está peor que en el 22, pero suplió con creces el sector energía. Lamentablemente es como si tuvieras dos jugadores brillantes y nunca han podido jugar los dos de titular. Los dos juntos. Juega uno y se lesiona el otro. Ahora, ¿qué ocurre? Ese superávit comercial, donde exportás 85 e importás 70 y te quedan 15, no lo termina comprando el Banco Central para reconstruir reservas, porque lo pierde el blend. Cuando el exportador vende el 85, el 20% de eso va a otros mercados, MEP, contado con liqui, porque es la ingeniosa medida que este equipo económico inventó el 10 de diciembre para mandar oferta a esos mercados para bajar la brecha. Por eso bajó la brecha, porque le tiran un chorro de exportaciones de 20% del total a esos mercados. Entonces esos mercados tienen oferta y bajó la brecha. Ahora la pregunta es, cuando a la bicicleta del nene que empieza le sacás las rueditas del costado, ¿qué pasa con la brecha si yo saco eso? ¿Por qué? Porque yo eso lo necesito para reconstruir las reservas que vos preguntás. Entonces ahí es donde yo veo la pata débil de este programa, en términos de que no hay una hoja de ruta. Estoy esperando, si dan plata lo levanto ya, si no me dan plata voy a esperar la inflación. No tiene mucho que ver. Bueno, eso se resume en la pregunta, ¿cuál es el plan, no? ¿Cuál es el plan? Además de eliminar el déficit. El plan es lo que está. Yo me estoy refiriendo a, dentro del programa, la hoja de ruta externa. Entonces, esta es una manera civilizada de discutir. No puede ser que si vos no seguís a rajatabla el atropello del presidente, entonces sos disidente. Yo no soy disidente un carajo. Yo lo que estoy diciendo es, esto se discute profesionalmente. Y no es si tengo plata lo levanto y si no tengo no lo levanto, o si la inflación baja lo levanto y si no baja no lo levanto. Acá es un proceso gradual. Alguna vez nosotros lo hemos definido. El régimen cambiario de Argentina tiene que empezar en salita roja para terminar en Harvard, porque el presidente Macri y su equipo económico de entonces lo quiso empezar en Harvard y terminó en salita roja. Ahora, lo que no puede ocurrir es que te quedes en salita roja in eternum. Se habla, bueno, del desempleo permanentemente, y lo que está ocurriendo ahora, la desocupación y de la pobreza. No, es muy difícil encontrar dos palabras que pronuncie el gobierno, industria nacional. Yo hasta ahora es muy difícil. Tuve coloquio de idea, se habla de inversores, pero parece ser que es el sector financiero el que se lleva en este momento las de ganar. Las dos palabras industria nacional no se escuchan. Se escucha liberación de importaciones para bajar los precios. Yo diría varios temas. Primero, hace muy poco me tocó en el episcopado participar en 2 jornadas de debate de este tema y yo tuve que poner la pincelada económica esta. Nos habíamos metido mucho en este tema porque
Primero, la palabra es crecimiento económico, más que industria nacional o no nacional, es crecimiento económico. Pero después vos te vas dando cuenta que es una condición necesaria y no suficiente, porque empiezan a aparecer otras cosas que empiezan a tomar una evolución con el correr del tiempo. Por ejemplo, Argentina, en 20 millones de personas que manifiestan tener trabajo en el sentido de que han hecho algo en la última semana en X cantidad de horas, que esa es la definición de tengo trabajo o no tengo trabajo. Sobre 20 millones tiene más de 7 millones de informales. Nunca pasó. Los 7 millones de informales son gente que o por voluntad propia o porque quien los tiene que demandar no le interesa que sean formales. Al no tener formalidad, carecen a futuro de previsión social y de cuadros, te gusten o no te gusten, más mediocres o menos mediocres de oferta de salud. Entonces, claro, acá vos te pones a pensar, como economista de profesión, tu misión es que el país vuelva a crecer y que luego eso derrame. Y la verdad que la primera dificultad que tiene Argentina, antes de discutir si el derrama o no, es volver a crecer, porque el país está estancado en estanflación desde el año 2011. ¿Ustedes se creen que es una casualidad que los últimos gobiernos no se reeligen? ¿Por qué no se reeligen? Porque hasta que no venga un gobierno que termine con la estanflación, no va a ser reelecto. ¿Por qué? Porque la gente mira eso al final, por más cambio de época que haya. Carlos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando te pones a analizar eso, empiezan a aparecer montones de factores que hacen a cómo se derrota la pobreza en la Argentina, que la condición sine qua non es con crecimiento. Después tenemos que poner en un segundo escalón a toda la demanda que generan esos seminarios como el que me acabas de nombrar, que después te das cuenta que lo único que quieren es quedar bien con el gobierno de turno, nada más. Porque cuando el presidente está ahí, no se le dice nada. Y cuando se va el presidente, empiezan a aparecer las incógnitas. Esas ya me fumé 20 yo en mi vida de esas. Entonces, acá la pregunta seria que hay es, A, cómo se crece, B, luego cómo se derrama, C, cómo se encuentra una nueva modalidad. De nuevo, ¿una nueva modalidad qué es? Acá hemos quedado varado ahora en la ley laboral, en que el primer día en un DNU apareció la reforma laboral campeón de la Champions League. Vos lo mirabas y decías, esto es casi americano. Viste, en Estados Unidos hoy te va de un trabajo, mañana tenés otro. Están conformes el trabajador y el empleador. Pero es esa cultura. Ahora, pero esto en DNU a las 24 horas se paró y termina saliendo una reforma laboral que no va a servir para eliminar esto. ¿Por qué? Porque empieza con un cacareo fenomenal y termina entregando las 5 o 6 cosas que habitualmente son clave para una reforma laboral. Y no es una crítica lo que hago, quiero decir, no es fácil. Bien. Esas cuestiones de que vengo a romper todo y al final no se rompe nada, no es fácil. Entonces, estas cuestiones hay que hablarlas, hay que aclararlas, hay que seguir viendo cómo se pueden resolver, porque no tienen solución en una definición brillante, mucho más cuando has profundizado en saber cómo pueden arreglarse estas cosas. Dale la última, Luis. La última, Carlos, y ayer hablando con algunos sindicalistas, incluso al aire en esta radio, plantean de que estaban de acuerdo en que había que ir a alguna modernización laboral porque se están dando cuenta que la gente está sin laburo o en la informalidad. Entre las empresas a privatizar que tiene Milei en la cabeza está el Banco Nación. Usted fue presidente del Banco Nación. ¿Le parece una buena idea? Lo primero que hay que hacer es eficientizar al sector público. Primero, cuestiones, en términos de privatización, esto es una década diferente a lo de Menem, tanto en cantidad como en calidad de lo que queda por privatizar. En términos de privatización, hay cuestiones
para distinguir entre algunos lugares del Estado que yo ni conozco, no sé ni qué hacen. Y en la interiorización veíamos que no tenía ningún sentido estar. Y que desde una actitud hasta ética y moral, eso hay que liquidarlo, privatizarlo, cerrarlo, porque no hace nada. Entonces no es una cuestión cuantitativa a ganar, es una cuestión moral, cualitativa. Luego aparecen casos emblemáticos como el Nación, como Aerolíneas, donde decir cuando uno es policy maker, se la doy a los trabajadores o la quiebro y armo otra, eso es para las campañas políticas. En la campaña política eso puede ser seductor, más cuando vos estás en un cambio de época y más cuando el modelo es rupturista. El que propone romper es un fenómeno, el que propone ver y arreglar es un salame. Entonces, en esos lugares hay que entrar y ver. Yo me di cuenta que el Banco Nación, cuando fuimos, estaba abandonado. Y lo pusimos en marcha. Entonces, una vez que lo pones en marcha, es como que te digo, che, vos tenés esa casa que está totalmente abandonada. ¿Cuánto vale? 3 pesos. Ahora, vos la arreglás la casa y la pones a tono para venderla. ¿Cuánto vale? 8 pesos. Entonces vos decís, primero déjame ver, ahora si venís desde una cuestión estrictamente ideológica a liquidar todo, bueno, está bien. Estoy hablándolo desde un concepto liberal, privatista, porque yo estoy parado en el mismo lugar hace 30 años. No es que me di vuelta. Lo que ocurre es que uno tiene que tener un equipo de desembarco en cada uno de esos lugares y ver qué pasa ahí. Yo el primer día que llegué abrí la puerta y le dije a toda la capa gerencial que el que quería irse podía hacerlo. Y el que decidía no irse tenía que cambiar absolutamente el concepto y tener un formato sector privado para seguir trabajando ahí. Y la gente entra en ese canal. Luego está el sindicalismo, que tenés que hablar, tenés que ver. Son todos pillos acá. Vos no te vas a encontrar con bebé de pecho del otro lado. Pero no es una cuestión de desembarco. Cuando le dice, no, yo la quebraría. Y decimos una cosa, ¿y qué hacemos con lo que están viajando? No, bueno, nueva ruta. Bueno, entonces, empezá la competencia, empezá nueva ruta, abrí la puerta, entrá ahí adentro, blanqueá el tema sindical, mostrá, fíjate los números, fíjate si tiene salida. Es decir, vos no podés gobernar un país pendularmente. Viene uno que cree que tiene 10.000 empleados y le falta 10.000 más. Y pone la bandera argentina y habla de la soberanía. Y hace un zafarrancho. Y no puede ser la respuesta a eso que viene otro y la quiebra. O se la regala a los... Decir que se la regala a los trabajadores es no tener respuesta. Es una provocación y es un canto de campaña. Ahora, cuando vos decidiste hacerte cargo, entonces vos tenés que entrarle ahí. Que estoy diciendo a los 4, 5 o 6 lugares del sector público que tienen valor, que vale la pena. No en aquellos lugares donde dicen, che, ¿qué hacen esto? No sé. ¿Qué producen? No sé. ¿Cuántos tipos tienes? ¿Y cuántos tipos? ¿Y qué carajo hacen? No sé, viste, no puede ser. Vos no podés tener, por ejemplo, el canal de televisión, que es una máquina de que los que van a laburar ahí terminan con juicio, en concubinato con los abogados legalistas, para que sea una vaca lechera de la cual chupan. ¿Para qué carajo sirve eso? Sí, una vaca sagrada, ¿no? O una vaca sagrada. Por eso, ese sí, afuera. Ese sí, afuera. Ahora hay otros que no es afuera. Bueno, ese es el arte de gobernar gestionando. Carlos. Ahora, si estamos en un momento de la historia internacional donde la gestión no importa un carajo, y bueno, qué sé yo, será así. Bueno, vamos a seguir observando la situación. 2x3 vamos a llamarte. Gracias por tu gentileza. Un abrazo grande y
Allá vamos, Carlos. Gracias por este ratito. Un gran abrazo a ustedes y gracias por el llamado. Carlos Melconian, economista, expresidente del Banco Central de la Nación Argentina y distintas teorías esgrimidas.